Bienvenidos a la unidad 3 de Microeconomía Aplicada. En esta unidad vamos a ampliar el concepto de equilibrio parcial y general que habíamos visto en la unidad 2 y además adicionaremos algunos otros conceptos. Se van a estudiar los subtemas de equilibrio general en una economía abierta y la extensión del equilibrio general. Una vez revisada esta unidad, el estudiante estará en capacidad de analizar el efecto que tienen las medidas proteccionistas en una economía, cómo influye esto también en la demanda interna, si es que es una pérdida o una ganancia para la sociedad, y de qué manera se pueden contabilizar toda la producción nacional en base a la propuesta de Leontief. Primero vamos a entender qué es un equilibrio general en una economía abierta. Una economía abierta es aquella que tiene relaciones internacionales con otras economías. En todo el mundo, todas las economías son abiertas. Ninguna economía se abastece a sí misma. La economía que negocia con el sector externo es una economía abierta. Entra en un proceso de inserción denominado globalización. Existe tanto el comercio bilateral como multilateral y el objetivo de cada país es obtener ganancias y satisfacer sus necesidades. Para eso nos remitimos al concepto de ventajas comparativas, ventajas absolutas y ventajas competitivas. David Ricardo había mencionado el término de ventajas comparativas en el sentido de que un país puede tener ventajas en la producción en relación con otro país, pero también un país puede ser menos malo que otro país para producir un bien. Así, por ejemplo, si un país tiene muchos trabajadores cualificados, recursos naturales y más capital, lo que tendrá será una ventaja absoluta en relación con otro país. Pero si un país no tiene ventaja absoluta, ¿a qué se dedicaría? Tiene que dedicarse a la producción de aquello para lo cual es menos malo. Eso se denomina ventaja comparativa. Aquí tenemos un ejemplo de 12 países en la producción de aviones y de tejidos, China y Estados Unidos. Dada la tecnología que conocemos de China, sería muy buena en la producción de textiles. Y la tecnología de Estados Unidos sería muy buena para la producción de aviones. En una economía actualmente se produce 200 aviones y 10.000 tejidos. ¿Qué sucedería si cada país tuviera que abastecerse a sí mismo? Pues llegaran a este punto. Pero si hay un intercambio internacional, el país que produce mejor aviones con menos costos debería dedicarse a esta producción, e igual el país que produce tejidos con menos costos también debería dedicarse a la producción de tejidos. Si es que China renuncia a producir 100 aviones, es decir, solamente produce 100, podrá aumentar en 10.000 su producción de tejidos, lo cual es muy ventajoso para el comercio internacional. Y si es que Estados Unidos renuncia a su producción de aviones y produce 100 menos para aumentar su producción de tejidos, únicamente producirá 1.000 más, esto es 11.000. Y por otro lado, si es que China produce más tejidos, Estados Unidos desearía producir más aviones, por lo tanto, deja de producir tejidos y pasa a producir aviones. Va a incrementar en 100 su número de aviones producidos y solamente reduciría en 1.000 su producción de tejidos. Con esto, todo el comercio internacional ha ganado porque habrá más aviones y más tejidos que antes. ¿Por qué un país puede tener ventaja comparativa sobre otros? Inicialmente, la teoría de David Ricardo era que las ventajas comparativas se basaban en la asignación de bienes naturales. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado y podemos decir que, si bien la asignación de bienes naturales es un factor, existen otros, como por ejemplo el alto nivel de conocimientos, los recursos adquiridos, la interacción entre las empresas, la capacidad de hacer economías de escala, que sería la especialización, y también la implementación de tecnología. Los países, para protegerse unos a otros y para de alguna manera también lograr unas buenas relaciones comerciales, han establecido ciertos instrumentos arancelarios. Entre estos tenemos, por ejemplo, los aranceles, los subsidios de las importaciones, las cuotas de importación contingentes y barreras no arancelarias. Los aranceles es poner un impuesto a todos los bienes que vienen del exterior, es decir, a las importaciones. Sin embargo, la imposición de un arancel, si bien genera ingresos para el Estado, en general causa una pérdida para el consumo nacional, una pérdida para el consumidor. Posiblemente con un arancel se desestime o se desestimule la producción internacional y se empiece a producir a nivel nacional, pero el consumidor tendrá que pagar por un bien más precio, un precio mayor.
Un subsidio a la importación es cuando de alguna manera el Estado considera que un bien que va a entrar al país tiene un valor especial para el consumo de la población y le puede ayudar quitando impuestos, reduciendo impuestos o también pagando de alguna manera para que este bien entre con un menor precio al país. Las cuotas de importación contingentes es cuando el país decide cuánto va a aceptar de la producción que viene de otros países. Vamos a suponer que el Ecuador produce automóviles y solamente la demanda interna tendría una diferencia de 100. Entonces Ecuador va a decir que solamente va a permitir la importación de 100 automóviles y con eso los países tendrán que dividirse en la producción o en las importaciones que cada uno hará hacia nuestro país. Y existen otro tipo de barreras no arancelarias o pararancelarias, como por ejemplo las barreras fitosanitarias. Ahora hay mucho, bueno, además de la pandemia que estamos atravesando, hay mucha restricción en el tema de las barreras fitosanitarias por las enfermedades tropicales y otros requisitos que deben cumplir los países que están mandando especialmente, que están tratando de exportar especialmente productos primarios y alimentos. ¿Cuáles son las razones del proteccionismo? Bueno, se generan puestos de trabajo a nivel nacional, es uno de los argumentos. La otra es la seguridad nacional para no depender de la producción externa. También la seguridad alimentaria es una de las razones de la protección, para de igual manera no depender de la producción de otro país. Protección a una industria incipiente que está iniciando en el país, entonces necesita que de alguna manera el Estado le proteja. Y también para evitar la competencia desleal. Las razones de proteccionismo pueden generar mucho debate en cuanto a qué tan aceptadas son. Dentro del tema de economías abiertas tenemos también los tratados de libre comercio. Para empezar, todos hemos oído hablar de la Organización Mundial de Comercio, que es la organización internacional que determina cómo deberían comportarse los países en sus relaciones internacionales. La Organización Mundial de Comercio se creó a partir del General Agreement of Trade and Tariffs, el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, que establecía ya un enlace, luego de la Segunda Guerra Mundial, un enlace que debían tener las economías para el comercio. Los principios son la reciprocidad, el trato de la nación más favorecida, es decir, que nadie puede dar una preferencia hacia otra nación mientras sean parte de la Organización Mundial de Comercio, y la transparencia en la actuación de los países. Además de este organismo regulador, tenemos los tratados de libre comercio que pueden ser muy puntuales. Por ejemplo, el NAFTA, que es entre México, Estados Unidos y Canadá. Nosotros en América del Sur tenemos el Mercosur, al cual el Ecuador no pertenece oficialmente aún. Tenemos también la Comunidad Andina, de la que somos parte, el CARICOM en Centroamérica. Como parte del equilibrio general, se analiza qué planteó Leontief para estudiar la economía de un país en términos generales. Pues Leontief plantea algo que se conoce como el coeficiente técnico. Se basa en el estudio de las isocuantas que habíamos visto antes, que tienen una forma convexa, y él establece una forma rectangular. Esto puede revisar usted en el documento base. En la forma rectangular nos dice que solamente se puede incrementar la producción si es que los dos factores aumentan de forma proporcional. Y bueno, este es el análisis tecnológico en el que Leontief basa su coeficiente técnico. Y así, por ejemplo, él plantea una matriz, insumo producto, una matriz cuadrada de n por n, en la que están constando todos los sectores de la producción en una economía. En la diapositiva número 12 nosotros podemos ver que está formada por una demanda intermedia, una demanda final y los factores primarios, el pago de los factores primarios. Y podemos leer, por ejemplo, que de acuerdo a los coeficientes técnicos establecidos, el sector agrícola demanda 0.4 de la producción total de su propio sector para producir, 0.06 del sector manufactura y 0.12 del sector servicios. Pagará además por factores productivos 0.30. En lectura horizontal, que es lo que los sectores ofrecen a los otros sectores, nuevamente en el sector agrícola podemos decir que la agricultura ofrece a la agricultura 0.40 o entrega al sector manufactura 0.03, al sector servicios 0.02, para uso final va a un 0.10 y la producción total será la suma de la demanda intermedia más la demanda final 0.55. En el análisis de los coeficientes técnicos, esto es útil especialmente para medir la economía de un país porque el coeficiente técnico nos va a decir, cuando se invierte, por ejemplo, $1 en el sector manufactura de acuerdo a los coeficientes técnicos, ¿cuánto de este dólar generará en cada uno de los otros sectores? Para eso Leontief plantea la matriz inversa,
en la que se estudia el efecto que tienen los coeficientes en base a un vector para influir en los otros sectores. Muchas gracias.